Eficiencia o rendimiento de la reacción. La eficiencia de la reacción, también denominada rendimiento de la reacción, se refiere a la fracción de un producto clave o la cantidad de reacción que realmente logramos en la práctica, en comparación con la cantidad que esperábamos teóricamente. ¿Por qué ocurre esto? Algunas suposiciones que hacemos en los primeros capítulos de estequiometría son inexactas. Por ejemplo, asumimos que las reacciones son completas, que no hay equilibrio químico, que no hay reacciones secundarias, que las transferencias de sustancias son perfectas, que podemos medir perfectamente al producto clave generado y sin pérdida de materia, y que los reactivos son absolutamente puros. En la realidad, nos encontramos con muchas reacciones que son incompletas o demasiado lentas para que todos los reactivos se consuman durante la práctica de laboratorio. Además, muchas reacciones son reversibles, por lo que nunca se consumen todos los reactivos. Algunos reactivos pueden seguir varias rutas de reacción, lo que implica la formación de productos no considerados en la ecuación original. Se producen errores experimentales en la medición de la masa y en la transferencia de sustancias, especialmente porque el polvo, que es el estado en el que medimos la masa de muchos reactivos, tiende a quedarse adherido a la superficie de los recipientes de medición, como los vidrios de reloj, resultando en pérdida de reactivos. Finalmente, la calidad del reactivo juega un papel crucial. Si el reactivo es de menor calidad, ya sea por ser más económico o por su antigüedad, las impurezas pueden afectar las mediciones de masa y los resultados de la reacción. Todos estos factores se combinan para que la cantidad de producto experimental sea inferior a la cantidad teórica, y esta discrepancia se denomina eficiencia de la reacción, representada como un valor adimensional en frecuencias o porcentajes. No es posible alcanzar una eficiencia del 100%, se considera excelente a partir del 90% o más, muy buena hasta el 80%, buena hasta el 70%, aceptable hasta el 50%, y por debajo de este punto se clasifica como eficiencia pobre. Es importante destacar que estos porcentajes son arbitrarios, y muchas reacciones significativas pueden mostrar porcentajes muy bajos bajo diversas condiciones. Dado que la eficiencia es un valor adimensional, se puede calcular tanto en gramos como en moles. En reacciones con exceso de uno de los reactivos, la eficiencia se calcula con respecto al reactivo limitante. Además, la fórmula es sencilla, ya que la eficiencia se calcula sobre una sola especie química, generalmente el producto de importancia o el producto más fácilmente medible. Definición clásica. En esencia, los conceptos no son muy complicados. La complejidad surge al realizar los cálculos. Comenzaremos con la eficiencia de la reacción, donde se utilizan técnicas algebraicas. Sin embargo, la dificultad radica en la resistencia de los químicos a emplear ecuaciones reales. En lugar de ello, definen la eficiencia de la reacción mediante expresiones como la siguiente. La eficiencia es el cociente entre la masa del producto experimental y la masa teórica. El problema se presenta porque no utilizan álgebra simbólica. Aunque estas ecuaciones pueden ser simples para el lector en términos completos, resultan incómodas de modificar cuando se requiere combinar la eficiencia de la reacción con cálculos estequiométricos. En otras palabras, estas pseudoecuaciones, aunque fáciles de entender, se vuelven difíciles y rígidas al integrarse con otros conceptos y ejercicios de creciente complejidad. Definición algebraica. Definiremos la eficiencia de la reacción con la letra I, por yield of reaction,
como el cociente entre la cantidad de reacción realmente alcanzada y la cantidad de reacción teórica. Al hacerlo, no nos limitamos únicamente a considerar las masas de los productos generados, sino que podemos incorporar otros parámetros, como la cantidad de reactante consumida, la cantidad de carga eléctrica aplicada o la cantidad de calor de reacción emitida o absorbida, lo que nos proporciona mayor flexibilidad. Sin embargo, en esta discusión, nos centraremos exclusivamente en la relación que existe para los productos en masa y en cantidad de sustancia, como se demostrará a continuación. Demuestre que la fórmula para rendimiento de la reacción, definida para la masa de un producto clave, en realidad se encuentra definida para la cantidad de reacción. En la lección anterior definimos que la cantidad de reacción es igual al cociente que ocurre entre la cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico, siempre siendo un valor positivo, no importando si se trata de un reactante o de un producto. Y por otro lado vamos a tomar la definición de rendimiento de la reacción tal cual nos las ofrecen muchos libros de texto, es decir, como una pseudoecuación. Nos referimos a esta como una pseudoecuación en el sentido de que los términos no emplean álgebra simbólica, sino el nombre del término como tal. Muy lindo cuando uno quiere reemplazar directamente en la definición, muy molesto cuando hay que hacer demostraciones o integrar el concepto de rendimiento a otros conceptos asociados, porque esta fórmula tal cual se encuentra acá es muy rígida. Es muy difícil de hacer manipulaciones, de pasar a multiplicar, pasar a dividir, igualdad y todas esas cuestiones que hacemos en álgebra simbólica de grados octavo y noveno. Así que lo primero que vamos a hacer es convertir esta ecuación a una ecuación real con álgebra simbólica. Sin embargo, aquí viene el primer problema. No existe un símbolo dado en el libro de oro de la IUPAC para representar el rendimiento de la reacción o la eficiencia de la reacción. Por lo tanto, deberemos aplicar algún símbolo arbitrario para representarlo. No podemos usar la R, o por lo menos no solita, porque ese símbolo lo emplearemos en cinética química para representar rate of reaction, es decir, la velocidad de la reacción. Por lo tanto, deberemos utilizar una alternativa diferente. Proponemos en este curso emplear la letra griega Y, debido a que la palabra en inglés para rendimiento de la reacción es yield of reaction. Por lo tanto, ya tenemos el rendimiento de la reacción planteado como un símbolo algebraico más simple, más corto y por lo tanto más fácil de manipular en ecuaciones. Entonces tenemos que el yield of reaction generalmente está expresado para la masa de un producto clave sobre la masa de ese mismo producto, pero calculado teóricamente. Entonces vamos a asumir que la masa del producto teórico es m de j, tal cual lo calcularíamos con la estequiometría de los capítulos anteriores, que es la representación de los cálculos teóricos. Pero entonces debemos marcar la masa experimental como diferente de la masa teórica. Entonces, nuevamente, la masa teórica no la vamos a marcar. La que vamos a marcar es la masa experimental. La pregunta es ¿cómo? La solución más sencilla es adicionarle al subíndice que indica la identidad de la sustancia un subíndice EX que indica la condición de esta sustancia, de forma tal que este parámetro se pueda leer como la masa experimental de J, donde J es un producto, aunque también podría ser un reactivo, pero digamos que es un producto por el momento. Entonces vamos a comenzar nuestra demostración, ya que tenemos una ecuación para el rendimiento de la reacción más corta que podemos manipular. Entonces debemos buscar el símbolo, el modo de relacionar las masas con la cantidad de la sustancia, para que a través de la cantidad de la sustancia podamos relacionar la cantidad de reacción. Recordemos que el parámetro que vincula a la masa con la cantidad de sustancia, es decir, que vincula los gramos con los moles, es la masa molar. Entonces la masa molar es igual al cociente que hay entre la masa y la cantidad de sustancia.
Debemos recordar que la masa molar es constante para una sustancia, así que la masa molar va a ser igual sin importar que estemos trabajando con la masa experimental o con la masa teórica. Por lo tanto, podemos expresar dos ecuaciones para la masa molar. La masa molar definida en términos de parámetros teóricos y la masa molar definida para parámetros experimentales. Lo que vamos a hacer es despejar las dos masas de estas dos ecuaciones. Y una vez que ya conocemos que las masas se pueden expresar en un término que involucra las cantidades de sustancia, podemos reemplazar en la ecuación del rendimiento. Así, en lugar de escribir la masa experimental de la sustancia, escribo la masa molar por la cantidad de sustancia experimental. En lugar de escribir la masa teórica, va a ser la masa molar por la cantidad de sustancia teórica. En este punto acudimos a las reglas del álgebra elemental. Masa molar que multiplica y masa molar que divide se cancelan, lo cual nos permite expresar el rendimiento de la reacción únicamente como un cociente de cantidades de sustancia. Lo cual quiere decir que podemos calcular el rendimiento de la reacción también con los moles experimentales y moles teóricos. Ahora que tenemos los moles, podemos expresar la definición para la cantidad de reacción. A diferencia de la masa molar, la cantidad de reacción no va a ser constante, sino que va a cambiar. Vamos a tener una cantidad de reacción experimental con la cantidad de sustancia experimental que se obtiene a través de la masa experimental que realmente se midió. Y vamos a tener una cantidad de reacción teórica a través de la cantidad de sustancia teórica que se calcula con la masa teórica que deberíamos haber obtenido. Sin embargo, lo que sí es constante entre los dos términos es el número estequiométrico, porque al ser la misma sustancia en la misma reacción química teórica, el número estequiométrico en ambos casos debe ser el mismo. Establecido eso, lo que vamos a hacer es despejar cantidad de sustancia en esas dos definiciones. Por lo tanto, eso nos permitirá reescribir rendimiento de reacción en términos de las cantidades de reacción y los números estequiométricos. Nuevamente acudimos a nuestra álgebra de octavo para decir que el número estequiométrico que multiplica y divide, al ser iguales, se cancelan. Con lo cual llegamos a la proposición que estábamos buscando. El rendimiento o eficiencia de la reacción en realidad se define en términos de la cantidad de reacción, siendo el cociente que ocurre entre la cantidad de reacción experimental o que realmente ocurrió sobre la cantidad de reacción teórica o que debería haber ocurrido. Ahora, aparte de que esto sea simplemente un juego matemático para demostrar una proposición teórica, esta ecuación que tenemos acá nos permite definir el rendimiento de la reacción en otros parámetros diferentes de las masas o las cantidades de sustancia. Por ejemplo, es posible medir el calor de reacción experimentalmente a través de instrumentos llamados calorímetros. Y si podemos medir el calor de reacción y si podemos vincular el calor de reacción con la cantidad de reacción, eso implica que podemos utilizar la calorimetría para determinar el rendimiento de una reacción. Y de hecho lo mismo sucedería para una columbometría, es decir, para la medición de la carga eléctrica de una reacción. Podemos vincular la cantidad de carga realmente consumida con la cantidad de carga que se debería haber consumido realmente. Si podemos relacionar la cantidad de carga con la cantidad de reacción, podemos determinar el rendimiento de reacción a través de columbometría. Sin embargo, dado que los ejercicios de lápiz y papel para este nivel de química general únicamente se centran en el rendimiento de la reacción a través de las masas, entonces nos vamos a enfocar únicamente en la ecuación original, que el rendimiento de la reacción se puede determinar a través de las masas de una sustancia clave, generalmente el producto, más fácil de medir, o el producto valioso que se pretende obtener. Pero recordando que la definición fundamental del rendimiento de la reacción será a través de las cantidades de reacción. Generalmente, la eficiencia se expresa en porcentajes. No obstante, es crucial recordar que los porcentajes son simplemente una forma de representar un fraccionario al multiplicarlo por 100%. En este caso, el símbolo porcentual equivale a la potencia de 10 a la
menos 2 final superíndice, por lo que esencialmente estamos multiplicando por 1. Así, un número decimal y un número porcentual son equivalentes, ya que solo estamos modificando su presentación visual, pero no su significado. Multiplicar por 1 no afecta la igualdad. Miremos un ejemplo trivial. El nitrito de sodio se utiliza para obtener tintes de tejidos, como conservante en las industrias cárnicas para la prevención del botulismo, como agente blanqueador de fibras y en fotografía. Puede prepararse haciendo pasar los gases monóxido de nitrógeno y oxígeno a través de una disolución acuosa de carbonato de sodio. El gas dióxido de carbono es otro de los productos de la reacción, el cual se midió a través de un detector en fase gaseosa. Si la masa de dióxido de carbono capturado en su totalidad de 684 miligramos y se esperaba teóricamente 720 miligramos, nos piden calcular el rendimiento de la reacción y expresarlo porcentualmente. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la definición clásica de rendimiento de la reacción, pero expresada para masas en su forma algebraica. Entonces rendimiento de la reacción I por yield of reaction será igual al cociente entre la masa experimental y la masa teórica. La sustancia clave en este caso, J, va a ser igual al dióxido de carbono CO2. Establecido eso, comenzamos a reemplazar. La masa experimental, 684 miligramos. La masa teórica, 720 miligramos. En el análisis dimensional, miligramo que multiplica y miligramo que divide se cancelan. Por lo tanto, el resultado es adimensional, justo lo que se espera de un rendimiento de reacción. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la operación aritmética. Primero voy a hacer una aproximación redondeando. Voy a tomar 684 como 680 y el 720 no lo voy a modificar. 0 con 0 se va. Vamos a sacar pares. Mitad de 68 es 34 y la mitad de 72 es 36. La mitad de 34 es 17 y la mitad de 36 sería igual a 15 más 3, o sea 18. Y dividir 17 entre 18 será más fácil que dividir 68 entre 72. Procedemos a hacer la división aritmética. 17 no cabe en 18, así que colocamos un 0 punto y esto se convierte en 170. Pero al hacer eso podemos seguir simplificando. La mitad de 18 es 9. La mitad de 170 sería la mitad de 160, o sea 80, y la mitad de 10, que sería 5. Por lo tanto, hay que dividir 85 entre 9, que es mucho más sencillo. Entonces iríamos con 0 punto, ya habíamos dicho. Entonces, el primer número que multiplicado por 9 da un número cercano a 85 es 9. 9 por 9, 81, a 85 baja un 4. 4 no cabe en 9, continuamos dividiendo en el siguiente. Y el 4 se convierte en 40. Lo más cercano sería 4 por 4, 36. Y a 40, 4. Y ahí seguiríamos 4 periódico. Si convertimos a porcentaje, eso nos daría un 94%. Pero eso es si lo hacemos sin calculadora. Bastante procedimientos cortos, pero aritméticamente realizables. Si lo hiciéramos por calculadora, entonces sería simplemente 684 entre 720. El resultado a 3 cifras significativas es del 0.95 o 95.0%. Como se pueden dar cuenta, la diferencia fue solo del 1% entre el cálculo manual y el cálculo teórico. El cálculo teórico con la calculadora pues es mucho más rápido, pero usted no siempre va a tener calculadora. Así que a veces es conveniente acostumbrarse a hacer cálculos cortos en caso de que no tenga mucha confianza en aritméticas de divisiones complejas, como en ese caso que sería una división entre 3 cifras. Combinándose a cálculos estequiométricos. Los libros de texto a menudo plantean una trampa al definir la eficiencia de la reacción. Por lo general,
Solo proporcionan su definición y luego nos piden resolver escenarios en los que se integra de manera diferente al ejemplo base. La eficiencia de la reacción puede incorporarse de dos maneras en los cálculos estequiométricos. A. La primera se utiliza para corregir los cálculos teóricos y se integra en una línea de cálculo estequiométrico. Este escenario se divide a su vez en dos situaciones: cálculos que avanzan desde el reactante hasta el producto y aquellos que retroceden desde el producto al reactante. En el primer caso, el enunciado nos insta a realizar cálculos en dos etapas. Primero, llevamos a cabo cálculos estequiométricos normales y luego corregimos utilizando la definición de rendimiento. El segundo tipo, que va del producto al reactante, presenta una mayor complejidad. Los enunciados se plantean en una única etapa y se añade la dificultad de razonar sobre cómo calcular desde el producto, reducido por el rendimiento, hasta llegar al reactante. Veamos cómo se resuelven estos escenarios con los siguientes ejemplos. En la industria, el vanadio metálico que se utiliza en aleaciones de acero se puede obtener al hacer reaccionar óxido de vanadio con calcio metálico a temperaturas elevadas, según lo se muestra en esta ecuación que ya está balanceada. En un proceso reaccionan 1540 gramos de el pentóxido de divanadio con suficiente calcio metálico. Nos piden calcular el rendimiento teórico del vanadio metálico asumiendo una eficiencia de la reacción completa, y luego calcular la masa esperable de vanadio metálico si el rendimiento realmente es del 93%. Y vamos a hacerlo por factores de conversión. Entonces lo primero es hacer el factor de conversión que va desde el pentóxido de divanadio como dato a el vanadio metálico como incógnita. Entonces comenzamos escribiendo el dato que nos dan: 1540 gramos de pentóxido de divanadio. Multiplicamos por el primer factor de conversión. Gramos de vanadio dividiendo necesita gramos de vanadio multiplicando. Y multiplicando en el factor de conversión vamos a necesitar moles de vanadio para poder plantear el ratio de moles. En este punto vamos a asignar la unidad al mol y debemos preguntar cuántos gramos caben en una mol de pentóxido de divanadio. Y para ello vamos a necesitar calcular la masa molar del pentóxido de divanadio. Entonces buscamos el peso atómico del vanadio y lo vamos a tomar a 2 decimales de confianza, 50.94 gramos en cada vanadio. Y cada oxígeno lo vamos a asumir como 16.00. Entonces recordemos que estos son cálculos que vamos a hacer empleando la definición de masa molar. La masa molar es igual a la constante de masa molar por la suma ponderada de los pesos atómicos por cada subíndice. Eso quiere decir que como hay 2 vanadios debo multiplicar por 2, como hay 5 oxígenos debo multiplicar por 5. Y el resultado que obtengamos, al sumarlo, lo vamos a expresar en unidades de gramos sobre mol. Vamos a resolver esto empleando la calculadora. Entonces será 50.94 por 2 más 16 por 5. El resultado a 2 decimales de confianza lo vamos a asumir como 181.88 en unidades de gramos sobre mol porque multiplicamos por la constante de masa molar. Eso significa que en una mol del pentóxido de divanadio vamos a tener 181.88 gramos de pentóxido de vanadio. Hecho esto, ya podemos hacer el siguiente factor de conversión, que es el ratio de moles con los números estequiométricos. Entonces, mol del pentóxido dividiendo, multiplicando, vamos a necesitar el mol del vanadio metálico. En este punto, los moles estándar los vamos a asumir como los números estequiométricos de las sustancias involucradas en la ecuación balanceada. Entonces, para el pentóxido de vanadio no hay un número, por lo tanto asumimos que vale 1. Para el vanadio metálico hay un 2, por lo tanto asumimos que son 2 moles estándar. Luego vamos a convertir de moles de vanadio metálico
a gramos de vanadio metálico. En este caso es más sencillo porque ya sabemos que el vanadio metálico tiene un peso atómico de 50.94. Si multiplicamos directo por la masa molar, eso es 50.94 gramos en cada mol. Es decir, en cada mol del vanadio metálico vamos a tener 50.94 gramos. Ya tenemos esto en gramos de vanadio metálico, que es lo que pretendemos calcular para el literal A, que sería el rendimiento completo. Lo único que hay que hacer es terminar el cálculo. Gramos que multiplican, gramos que dividen. Moles que multiplican, moles que dividen. Moles de vanadio que multiplican, moles de vanadio que dividen. Lo único que queda es gramos de vanadio metálico. Y proceder a resolver la aritmética. En estos casos es conveniente hacer como dos pasos. Lo primero es pues hacer como esta cuadrícula que se hace mucho en los textos de Estados Unidos, para no confundir cada uno de los términos, especialmente confundir un subíndice con un número estequiométrico en el siguiente término. Lo segundo es pasar en limpio cada uno de los términos. Por ejemplo, 1540 multiplicando. El 1 lo puedo ignorar, el 2 multiplicando por 50.94 dividido entre 181.88. El 1 lo puedo ignorar, el 1 lo puedo ignorar. Ya tengo en limpio lo que debo operar en la calculadora, entonces ahora sí lo opero. 1540 por 2 por 50.94 dividido entre 181.88. El resultado lo vamos a expresar a 4 cifras significativas porque el único dato real... El dato real que nos dieron en este caso es... el único dato real es la masa del pentóxido, que tiene 4 cifras significativas. Así que el resultado se ofrece a 4 cifras significativas, que serán 862.6 gramos de vanadio metálico. Pero esa sería la masa del literal A, asumiendo un rendimiento completo. Ahora vamos a hacer el cálculo en el segundo paso para determinar la masa esperada del vanadio metálico en caso de que el rendimiento sea realmente del 93%. Resulta notable que en las técnicas clásicas la notación para rendimiento va a ser una ecuación, es decir, notación algebraica, mientras que el cálculo para el rendimiento teórico va a ser un cálculo con notación aritmética de factores de conversión. Hay que acostumbrarse al hecho de que los textos de química no se caracterizan por su coherencia matemática. Dicho esto, lo que necesito es despejar la masa experimental de la sustancia clave, siendo en este caso la sustancia clave el vanadio metálico. Entonces lo que hago es tomar mi definición y la voy a modificar para despejar la masa experimental de la sustancia, pasando la masa teórica de la sustancia de dividir a multiplicar, expresando de manera elegante. Con esto ya podemos calcular la masa esperable o experimental de la sustancia clave, que es vanadio metálico. Lo que vamos a hacer es reemplazar el rendimiento de la reacción, que es el 93%. Recuerde que debemos operar con notación decimal, es decir, 93% es igual a 0.93 multiplicado por la masa teórica, que eran 862.6 gramos. Recuerde que en la notación algebraica no necesitamos asociar la identidad de la sustancia a la unidad. Establecido esto, pues es simplemente operar esos dos términos. Entonces la respuesta anterior va a ir multiplicada por 0.93. El resultado es de 802. Las cifras significativas van a ser 3 porque el porcentaje tiene 3 cifras significativas. Aquí solo escribí 2, pero únicamente por operatividad. Entonces la solución se expresa a 3 cifras significativas, siendo de 802. Gramo, la única unidad de entrada, será la única unidad de salida. Así que la masa en el literal B esperable, con un rendimiento del 93%, es de 802 gramos de la sustancia clave, que es vanadio metálico. Mientras que si esperáramos un rendimiento del 100%, la masa sería de 862.6 gramos de vanadio metálico. Son casi 60 gramos
de vanadio que se pierden por reacciones secundarias o por problemas en la pureza o en las transferencias por los operarios. En la industria, el vanadio metálico se utiliza en aleaciones de acero. Se puede obtener al hacer reaccionar el óxido del vanadio con calcio a temperaturas elevadas. En un proceso, 1540 gramos del pentóxido de divanadio con suficiente calcio. Nos piden primero calcular el rendimiento teórico del vanadio metálico asumiendo una eficiencia de la reacción completa y luego volverlo a calcular pero con un rendimiento del 93%, y esta vez lo vamos a resolver por ecuaciones. Entonces el literal A es simplemente resolver una situación estequiométrica masa-masa. Bueno, voy escribiendo de paso la definición de rendimiento de la reacción y ahora sí. Recuerde que en videos anteriores ya hicimos la demostración de la ecuación para los problemas de masa-masa. Y como ya la demostramos, ahora simplemente aprender a memorizarla. Es muy sencilla. Vamos a tener una relación entre la masa de una incógnita y la masa de una sustancia dato. En medio de las dos vamos a tener dos fracciones. La primera fracción va a estar compuesta por los números estequiométricos que salen de la ecuación química balanceada. Recordemos que los números estequiométricos son la letra griega nu minúscula que se escribe casi como una V. El siguiente fraccionario está compuesto por las masas molares, es decir, las M mayúsculas. Multiplicando en ambos términos vamos a tener las relacionadas a la sustancia incógnita. Dividiendo vamos a tener las relacionadas a la sustancia dato, con lo cual obtenemos la estequiometría masa-masa sin tener que hacer forzosamente la demostración de la fórmula. Entonces, tenga en cuenta que la masa de incógnita que calculamos acá es la misma masa que usaremos en el segundo paso. Y en el segundo paso, por lo tanto, lo que debemos hacer es reorganizar esta expresión, pasando este término a multiplicar y expresando la ecuación de manera elegante. He despejado la masa experimental de la sustancia porque el rendimiento de la reacción lo da el enunciado y porque la masa teórica lo calculamos en el paso anterior. Por lo tanto, lo único que quedaría por calcular es la masa experimental esperable de la sustancia incógnita clave. Lo primero que vamos a hacer es, por lo tanto, identificar cuáles son las sustancias. J, la sustancia dato de la que me dan información, es el pentóxido, B2O5. Y la sustancia clave incógnita, que es sobre lo cual me piden hacer los cálculos, es vanadio metálico, V mayúscula. Establecido eso, como me piden las masas molares de ambas sustancias, debemos hacer por lo tanto los cálculos. Vamos a escribir o a transcribir de la tabla periódica el peso atómico del vanadio y el peso atómico del oxígeno ya lo debemos tener memorizado, 16.00. Entonces para el vanadio vamos a tener un valor de 50.94. Recordemos que para el cálculo de una masa molar lo que vamos a hacer es tomar esos pesos atómicos, multiplicarlos por los subíndices, que para el vanadio es 2, para el oxígeno es 5, y a la suma de ambos le vamos a multiplicar por la constante de masa molar para obtener un resultado en gramos sobre mol. Vamos a resolver esto por la calculadora. Entonces tenemos 50.94 multiplicado por 2 más 16 multiplicado por 5. El resultado de dos decimales de confianza es 181.88. Y para el vanadio metálico, porque esto sería el pentóxido, B2O5, para el vanadio metálico vamos a tomar directamente 50.94 gramos sobre mol. Ya tenemos las masas molares, los números estequiométricos salen de la ecuación química que ya está balanceada, la masa de la sustancia data está en el enunciado, por lo tanto podemos comenzar a reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a comenzar reemplazando los datos asociados a la sustancia incógnita. Entonces la incógnita es el vanadio metálico. El número estequiométrico del vanadio metálico es un 2, adimensional, multiplicado por la masa molar del vanadio metálico, que será 50.94. También adimensional porque gramo sobre mol que multiplica y gramo sobre mol que divide se van a cancelar.
Ya terminamos los términos asociados a la incógnita, ahora pasamos a los términos asociados al dato. El dato es el pentóxido. El número estequiométrico del pentóxido no aparece, por lo tanto asumimos que vale 1. Y la masa molar del pentóxido es lo que calculamos, 181.88. Adimensional porque sabemos que sus unidades ya se cancelaron con el término de arriba. Lo último que faltaría es reemplazar la masa del dato que está en el enunciado, 1540 gramos. Gramos la única unidad de entrada y será por lo tanto la única unidad de salida. Y gramos unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. 2 por 50.94 por 1540 sobre 181.88. El resultado a 4 cifras significativas será de 862.6 gramos de la sustancia incógnita que es vanadio metálico. Ahora que ya tenemos ese término, podemos reemplazarlo en la expresión de rendimiento, multiplicándolo por el porcentaje de rendimiento. Recuerda que el porcentaje de rendimiento es simplemente una forma diferente de expresar un rendimiento decimal, pero es mucho más fácil operar decimales. Así que convertimos 93% a decimales, moviendo la coma 2 posiciones a la izquierda, es decir 0.93. Si se pregunta la demostración de por qué se hace eso, es simplemente que esta cosita porcentual se puede reemplazar por 10 a la menos 2. Si multiplicamos 10 a la menos 2 por 93.0, pues obtendremos 0.930. Esa es la razón. Gramos la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y gramos unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Dimensionalmente tiene sentido y por lo tanto lo único que hay que hacer es multiplicar la respuesta anterior por 0.93. El resultado se expresa a 3 cifras significativas siendo de 802. ¿Por qué 3 cifras significativas? Porque el dato real en ese caso, con menos cifras significativas, es el porcentaje de rendimiento de la reacción. Entonces esas serían las dos soluciones. Esta vez por el método algebraico. El titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión que se utiliza en la construcción de naves espaciales, aviones, motores para aviones y armazones de bicicletas. Se obtiene por la reacción de cloruro de titanio 4 con magnesio fundido entre 950 y 1150 grados Celsius, según la ecuación balanceada. En cierta operación industrial se obtiene 8.93 megagramos de titanio con un rendimiento del 88.6%. ¿Cuál es la masa de tetracloruro de titanio requerida para este proceso? Entonces voy a resolver esto por factores de conversión. Entonces, en primera instancia debemos reconocer que la masa en megagramos del titanio que está referida en el enunciado es experimental. Pero para poder hacer los cálculos estequiométricos tengo que convertirla a una masa teórica. Adicionalmente, como este factor de conversión va a ser larguito, hay que hacer la letra un poco más pequeña y rogar porque me quepa. Dicho esto, continuemos. El primer factor de conversión es, por lo tanto, convertir megagramos de titanio experimentales a megagramos de titanio teóricos. Megagramos de titanio teóricos llevará por definición la unidad y megagramos de titanio experimentales llevará por definición el valor del rendimiento, 0.886. Este factor de conversión implica que los megagramos de titanio teóricos deberían ser más grandes que los megagramos de titanio experimentales. En este punto, que ya tenemos megagramos de titanio teóricos, ya podemos proceder con el factor de conversión normal. Pero no es tan normal porque no lo están dando en gramos, sino en megagramos. Ahora, para que vean que no voy a ser tan injusto con la técnica de factores de conversión, les voy a enseñar un atajo. Tengo megagramos de titanio y el resultado final también lo tengo que dar en megagramos. Así que lo que voy a hacer es tomar este megagramos de titanio, multiplicar y lo voy a pasar a megamoles. El punto es que la relación que hay entre gramos sobre mol va a ser exactamente igual a la relación que exista entre megagramos y megamoles. Es decir, megamoles va a llevar la unidad y megagramos va a llevar el valor de la masa molar.
que para el titanio va a ser el peso atómico, porque los metales se expresan como si fueran sustancias monoatómicas, es decir, 47.87. En este punto hacemos la de ratios estequiométricos. La relación que existiría entre megamoles de titanio y megamoles de la sustancia que pretendo calcular, que es un reactivo, tetracloruro de titanio. Entonces buscamos los números estequiométricos. El número estequiométrico del titanio es un 1. El número estequiométrico del tetracloruro de titanio también es un 1. Ahora nos devolvemos en el cálculo de masas molares. Entonces vamos a tener megamol de tetracloruro de titanio, que pasará a ser megagramo de tetracloruro de titanio. Megamol lleva la unidad, entonces debemos hacer el cálculo de masa molar para el tetracloruro. Entonces habíamos dicho que el titanio tiene 47.87. Ahora tenemos que buscar el valor para el cloro, que es 35.45. Pero el subíndice del cloro es un 4, por lo tanto multiplicamos por 4. Normalmente expresaríamos eso en gramos sobre mol, siendo el resultado de 47.87 más 35.45 por 4. A dos decimales será de 189.67. Entonces será 189.67 megagramos de tetracloruro de titanio. En este punto hacemos la cuadrícula americana para no confundir subíndices con coeficientes. Ahora hacemos el análisis dimensional. Megagramos de titanio experimentales que multiplican, megagramos de titanio experimentales que dividen, megagramos de titanio que multiplican, megagramos de titanio que dividen, megamoles de titanio que multiplican, megamoles de titanio que dividen, megamoles de tetracloruro de titanio que multiplican, megamoles de tetracloruro de titanio que dividen. La única unidad que permanece es megagramos de tetracloruro de titanio. Y operamos los valores que restan. 8.93 por, los unos los puedo ignorar, multiplicando lo único que quedaría es 189.67 sobre, abro paréntesis, 0.886 por 47.87. El resultado a tres cifras significativas será de 39.9. Por lo tanto, el resultado es 39.9 megagramos de tetracloruro de titanio. El titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión que se utiliza en la construcción de naves espaciales, aviones, motores para aviones y armazones de bicicletas. Se obtiene por la reacción de cloruro de titanio A4 con magnesio fundido a entre 950 y 1150 grados Celsius. Nos dan la ecuación balanceada y nos dicen, en cierta operación industrial se obtienen 8.93 megagramos de titanio con un rendimiento del 88.6%. Nos piden determinar la masa del tetracloruro de titanio requerida para el proceso. Entonces voy a invocar las ecuaciones. Normalmente cuando vamos desde el reactivo hacia el producto, lo único que debemos hacer es multiplicar por el rendimiento de la reacción. Pero en este caso estamos al revés. Así que vamos a hacer una mini demostración para estar seguros de que ubicaremos el rendimiento donde debe. Entonces, como dato voy a tener un producto clave que es el titanio metálico. Y como incógnita voy a tener un reactivo clave que es el tetracloruro de titanio. Los rendimientos de reacción generalmente se definen para el producto clave. Como en este caso tenemos que lo siguiente que deberemos hacer simplemente es despejar la masa teórica del producto, pasando el rendimiento a dividir. Eso quiere decir que la masa teórica del producto clave se puede reemplazar por este cociente, con lo cual tendríamos la fórmula general. Sin embargo, esa fórmula es simplificable en otro aspecto. Los números estequiométricos del reactivo clave y del producto clave son iguales. Por lo tanto, el ratio de números estequiométricos se puede cancelar porque sería 1 sobre 1.
Por lo tanto, tenemos que reemplazar únicamente estos términos. Tenemos que buscar, por lo tanto, que R va a ser igual al reactivo clave tetracloruro de titanio. Y por lo tanto necesito esa masa molar. Así que hay que hacer el cálculo de masas molares. En la tabla periódica, el cloro es 35.45 y el titanio es 47.87. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el cálculo. 47.87 que se repite una vez, más 35.45 que se repite 4 veces. El resultado es de 189.67 en unidades de gramos sobre mol. Y para el titanio solo, pues será 47.87, también en unidades de gramos sobre mol. Una vez que tenemos esto, comenzamos a reemplazar. La masa molar del reactivo clave, 189.67. Sin unidades porque sabemos que gramos sobre mol que multiplica y gramos sobre mol que divide se van a cancelar. La masa molar del producto es, por lo tanto, 47.87. La masa experimental, que nos da el enunciado, 8.93 megagramos. Y el rendimiento va a ser de 0.886. Recuerde que siempre debemos convertir los porcentajes a valores decimales para que los cálculos no se nos enreden. Hecho esto, lo único que queda es operar los valores. 189.67 por 8.93 sobre, abro paréntesis, 47.87 por 0.886. El resultado a tres cifras significativas es de 39.9. En unidades de megagramos porque son las únicas unidades de entrada. B. La segunda implica el análisis de la eficiencia en un proceso total o neto cuando tenemos varias reacciones acopladas. Pero eso lo veremos en la siguiente lección. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.